para poder empezar a conocer la complejidad que tiene el derecho comunitario, necesitamos primero recordar todas aquellas instituciones jurídicas que conocimos y estudiamos en nuestra clase de Derecho Internacional Público. Vamos a empezar recordando el concepto de derecho internacional público. Y tenemos entonces que el derecho internacional público es un ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional. La relación entre los estados ha sido por antonomasia e históricamente el objeto del derecho internacional. Sin embargo, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece un nuevo orden político mundial y empieza a crearse o a integrarse la comunidad internacional en razón de valores fundamentales como la consecución de la paz, los derechos humanos, la democracia, y todo eso, y se empieza a crear lo que son las organizaciones jurídicas de la comunidad internacional. Me refiero a lo que son los organismos internacionales. A partir de ahí, a partir de 1945, existe un parteaguas en lo que es la organización internacional. Y ya los estados dejan de ser los únicos sujetos de derecho internacional, aunque siguen siendo los sujetos por antonomasia, los sujetos perfectos, los sujetos originarios del derecho internacional. Precisamente esto, y en el marco de la autonomía de su voluntad, los estados ceden ciertas atribuciones a nuevos sujetos de derecho internacional y crean estos nuevos sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Y tenemos así los organismos internacionales considerados sujetos derivados. Estos organismos internacionales surgen como sujetos propios e independientes dentro del marco internacional. Aparte de eso, tenemos también otros sujetos como el individuo y la comunidad internacional que son considerados sujetos emergentes por el nuevo protagonismo que están teniendo dentro de la sinergia internacional. Y tenemos también otro tipo de sujetos considerados sui generis porque son sujetos en razón de la funcionalidad dentro de lo que es el marco internacional. Y tenemos así el Vaticano a través de la Santa Sede, la Real Orden de Malta y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En lo que nos referimos al Estado como sujeto originario del derecho internacional, nosotros lo estudiamos con mucha amplitud en nuestra materia. Vimos el concepto de Estado que se refería a una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada. En este concepto que nosotros podemos ver en pantalla, nosotros podemos identificar los 4 elementos constitutivos del Estado. Nos referimos a una zona geográfica delimitada o un territorio delimitado. Nos referimos a una población de carácter permanente. Nos referimos también a una entidad con un poder soberano y con una organización de gobierno. Y estos 3 elementos nos dan el cuarto, que significa que al ser una nación soberana tenemos entonces la capacidad de poder establecer relaciones con otros estados y con otros sujetos de derecho internacional. Aquí identificamos los 4 elementos constitutivos del Estado. Puse en este resumen también, porque me parece importante, el recordar que existe una diferencia entre el concepto de Estado con los elementos que estamos mencionando y el concepto de nación, que está ligado verdaderamente a lo que es la población permanente. La nación es un concepto mucho más cultural, tiene que ver con la identidad de cada estado, con la parte social, histórica y política, o lo que nosotros llamamos el pueblo. En lo que se refiere a los organismos internacionales, un concepto es que se trata de un grupo o asociación que se extiende más allá de la frontera de un estado y que adopta una estructura orgánica de carácter permanente, cuyo objetivo es la gestión de intereses colectivos. Es decir, los intereses pasan a ser de toda la comunidad internacional y no solamente
de carácter de interés propio de uno solo de los estados. La naturaleza jurídica es a través de la firma de un tratado. Son los estados, en el marco de su soberanía, los que firman tratados donde se le da vida a este nuevo sujeto de carácter internacional y generalmente tienen una representación de carácter gubernamental. Los organismos internacionales, salvo que se exprese de manera concreta en los tratados o que nazcan con algún fin específico, como es el caso que nosotros vamos a conocer más adelante en el derecho comunitario, tienen una representación de carácter gubernamental. Importante tener en cuenta este detalle, porque cuando veamos el derecho comunitario nos vamos a dar cuenta de que dentro del marco del derecho internacional de este tipo se le da vida a otro tipo de organismos que no son de carácter intergubernamental y que tienen el rango de supranacionalidad. Pero eso lo vamos a ver dentro de 2 sesiones de trabajo. En lo que respecta al individuo, como sujeto de derecho internacional, decíamos que es un sujeto de carácter emergente. Un sujeto es considerado como tal porque tiene la capacidad de poder ser sujeto de derecho a través de lo que son adquirir obligaciones y derechos. Es decir, del poder ser sujeto de derecho, pero también de tener que responder ante la comunidad por incumplir esos derechos que están establecidos. Este punto también es muy importante que nosotros lo conozcamos porque dentro de lo que es el derecho comunitario se abre una cuestión muy importante que es el jus standi. ¿Qué significa esto? Significa que el individuo, yo, Marlene Chávez, yo, Juan Pérez, puedo o tengo el derecho de apersonarme a un organismo jurisdiccional a poder exigir que un derecho que me ha sido violentado pueda ser restituido o pueda ser resarcido. Entonces, esa es una cuestión muy importante con respecto a la capacidad del ser humano dentro de la sinergia internacional, porque hasta hace poco tiempo el ser humano era únicamente sujeto de derecho, pero no tenía la capacidad plena de poder acudir de manera directa a un organismo de carácter internacional, como si lo hace dentro de lo que es el ámbito nacional. Dentro de los sujetos sui generis, pues tenemos a la Ciudad del Vaticano, que es uno de los sujetos con mayor controversia que hay, ¿verdad?, de manera legal. Sin embargo, goza del reconocimiento como Estado y porque cuenta, si nosotros hacemos el análisis, cuenta con los elementos constitutivos del Estado, cuenta con un territorio definido de apenas 44 hectáreas, pero tiene el reconocimiento, cuenta con una población permanente que anda alrededor de 400 funcionarios, ¿verdad? Persigue un fin común y tiene una forma de gobierno que está representado por la Santa Sede y que tiene a la cabeza pues al Santo Papa y con estos elementos también tiene la función de poder establecer relaciones diplomáticas con otros estados, con otros sujetos de derecho internacional. La Santa Sede, porque muchas veces existe confusión, ¿verdad? Es lo mismo, pero no es igual. Cuando nos referimos al Vaticano, nos estamos refiriendo al concepto tradicional de Estado, al concepto jurídico de Estado. Cuando nos referimos a la Santa Sede, nos estamos refiriendo a la organización política que tiene el Vaticano. Entonces, si nosotros revisamos la lista del cuerpo diplomático que está establecido acá en Nicaragua, nosotros nos vamos a encontrar que el decano del cuerpo diplomático es el nuncio apostólico y es el representante de la Santa Sede. No es el representante del Vaticano, es decir, la Santa Sede es la parte política, es la parte de las relaciones y lo que constituye la representación gubernamental del aspecto jurídico que sería el Vaticano. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una historia mucho más larga, como nosotros lo estudiamos en nuestra materia. Procede del derecho internacional humanitario y tiene su origen o su naturaleza en los convenios de Ginebra. Entonces, para terminar y hacer un pequeño resumen,
Reiteramos que el derecho internacional es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones o el comportamiento de los estados y otros sujetos de derecho internacional en sus propias competencias y en sus propias relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para la realización de la paz y la cooperación internacional y mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. ¿Qué significa eso? Mediante las normas surgidas y plasmadas a través de los compromisos adquiridos en los diferentes tratados. Básicamente, las características que el moderno derecho internacional tiene es que regula el estatuto jurídico de los estados, las organizaciones internacionales y constituye el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. También regula la responsabilidad de los estados cuando estos, por alguna razón, no cumplen los compromisos adquiridos en los tratados. Además, el moderno derecho internacional tiene un factor comunitario, es decir, que el moderno derecho internacional parte de los intereses comunes, o sea, de los intereses de toda la comunidad internacional, muy por encima de los intereses propios e individuales de cada estado. Esto se ve reflejado precisamente en el manejo de lo que son los derechos humanos y el medio ambiente, por ejemplo, que son dos temas considerados de interés internacional. Como les decía, por su moderno origen después de 1945 y haber pasado por dos guerras mundiales, este moderno derecho internacional posee un sentido humanista, un mayor número de participación de estados que participan en la codificación del derecho internacional y además desarrolla organizaciones internacionales dotándole de institucionalización e incorporando normas positivas que promueven la cooperación internacional de manera institucionalizada y ordenada. Terminamos así nuestro resumen de derecho internacional público para poder pasar a lo que es ya el conocimiento del derecho internacional basado en la cooperación, del derecho de integración basado en la cooperación y del derecho de integración de rango comunitario. Vamos a conocer nosotros cuál es la evolución, cuáles son las características que diferencian a uno del otro, pero es importante que empecemos nuestra clase recordando estas instituciones jurídicas que conocimos en la clase de Derecho Internacional Público.